Detrás de su repentino fallecimiento se esconden profundos secretos, pistas perdidas y una historia de traición. Lo que parecía un error ahora parece un plan deliberado. Desde el drama judicial y los giros hasta las impactantes advertencias, la verdad es más oscura de lo que nadie esperaba. Y los detalles no son buenos. No se trata solo de la pérdida de una leyenda. Se trata de descubrir una advertencia. Acompáñanos para conocer todos los detalles. La noche que lo cambió todo el 25 de junio de 2009. El mundo perdió al rey del pop. Al principio, parecía un incidente terrible. Sin embargo, con el paso de los años, se han hecho demasiadas preguntas, y ahora las piezas por fin encajan. Aunque la verdad sea más difícil de aceptar de lo que nadie imaginaba, el misterio que se esconde tras el fallecimiento de Michael Jackson no es solo triste, es inquietante y, según registros confirmados, rumores y especulaciones, algo mucho más oscuro podría haber estado en juego. Michael Jackson fue encontrado inconsciente en su mansión de Los Ángeles. Su médico, Conrad Murray, intentó practicarle la reanimación cardiopulmonar, pero cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde. La noticia conmocionó a sus millones de fans. Al principio, la gente creía que era un simple caso de sobredosis, pero cuando los hechos empezaron a llegar, las cosas ya no parecían tan simples. La autopsia oficial confirmó que Jackson falleció de una intoxicación aguda por un fuerte anestésico utilizado normalmente en cirugía, no algo destinado a ayudar a alguien a dormir en casa. Junto a eso, también se encontraron pequeñas cantidades de otras sustancias en su cuerpo. Me ocultó un hábito que tenía. No sabía que abusaba de la desmoralización. Se trata de potentes dosis que, combinadas, pueden ser mortales. Lo peor es que nada de esto estaba ocurriendo en un hospital o bajo los cuidados adecuados. Todo estaba ocurriendo en una casa alquilada sin equipo médico alrededor. El forense dictaminó que fue un homicidio y todos los dedos apuntaron directamente al doctor. Doctor Conrad Murray. Dr. Murray admitió haber administrado a Jackson el potente anestésico casi todas las noches para ayudarle a dormir. No era un anestesista formado y no disponía del equipo adecuado para monitorizar a un paciente en una circunstancia tan peligrosa. Peor aún, dejó a Jackson solo en la habitación mientras el producto seguía en su organismo. Cuando volvió, Jackson no respiraba. En lugar de llamar inmediatamente al 911, Murray intentó arreglar las cosas él mismo. Ese retraso pudo costarle la vida a Jackson. Por ello, Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 4 años, aunque solo cumplió alrededor de 2. Pero aquí es donde las cosas empiezan a volverse aún más extrañas, mientras que los tribunales atribuyeron toda la culpa al doctor Murray. Muchos fans, familiares e incluso expertos médicos creen que el fallecimiento de Jackson no fue solo un caso de descuido médico. Dicen que fue más grande que el error de un médico. Algunos miembros de la familia de Jackson, entre ellos LaToya Jackson y su hija Paris, se han pronunciado afirmando que algunas personas le dejaron sin vida intencionadamente. Creían que los poderosos querían que se fuera y que el doctor Murray era solo un peón. Esto nos lleva a una posibilidad escalofriante. ¿Fue el fallecimiento de Michael Jackson parte de algo más grande? Tal vez incluso un encubrimiento. Echemos un vistazo a la empresa con la que Jackson estaba trabajando en el momento de su muerte. AEG Live. El promotor de conciertos detrás de su gira DCZ, estaba bajo presión. Jackson había firmado un contrato enorme y tenía que dar 50 conciertos, pero entre bastidores, estaba agotado física y emocionalmente. Algunos dicen que AEG le presionó demasiado, otros dicen que la empresa contrató al doctor Murray y sabía del uso del fuerte anestésico. En 2013, la familia Jackson demandó a AEG Live, argumentando que la empresa contrató a Murray. El jurado falló a favor de AEG, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Si no lo sabían, ¿deberían haberlo sabido? Si lo sabían, ¿por qué no lo impidieron? Cuanto más se profundiza en los acontecimientos que rodearon aquella noche, más inquietante resulta. El doctor Murray afirmó que Jackson rogó por ese artículo en particular. Pero aunque eso fuera cierto, ningún médico responsable estaría de acuerdo, ya que no se trata de un tratamiento para dormir. Más bien, es algo que se usa en cirugía. Administrarlo sin el equipo y la formación adecuados es altamente peligroso. Lo que hace esto peor es que muchos expertos creen que Jackson se había vuelto dependiente de estos artículos con el tiempo. Sufría de insomnio y dolor crónico. Esto condujo a un ciclo de consumo y médicos. Pero aunque estos malos hábitos puedan explicar su deseo de consumirla, no explican el sistema que permitió que esto ocurriera sin control.
El hecho de que Jackson falleciera en una habitación privada bajo la vigilancia de un médico contratado, con un tratamiento de nivel hospitalario en un entorno no hospitalario, hace difícil creer que se tratara solo de un desafortunado incidente. Años después, Conrad Murray publicó un video en el que se defendía diciendo que quería a Jackson como a un hermano y que cuidaba de él, pero muchos vieron en ello un intento de echar la culpa a otros. Los aficionados de todo el mundo se preguntaban cómo un médico cualificado podía tomar decisiones tan peligrosas. ¿Fue presionado? ¿Le pagaron para que Jackson siguiera actuando a toda costa? ¿Alguien más movía los hilos? Aquí es donde los rumores se convierten en especulaciones. Algunos creen que el fallecimiento de Jackson no fue solo el resultado de un descuido, fue planeado. La teoría es la siguiente: Jackson valía más sin vida que vivo, tenía música, derechos de autor y derechos que podrían ser controlados después de su muerte. En las semanas siguientes a su muerte, su patrimonio ganó millones. Algunos creen que alguien salió ganando y que la presión para que siguiera actuando solo formaba parte de un plan mayor. Esto nunca se ha demostrado, pero el hecho de que el patrimonio de Jackson se revalorizara tan rápidamente no hizo sino echar más leña al fuego. Incluso la DEA, el organismo encargado de la Administración para el Control de Sustancias, se involucró. Investigaron si el artículo que recibió Jackson había sido manipulado. Había habido informes de lotes contaminados. Sin embargo, descubrieron que los artículos en el sistema de Jackson no procedían de esos lotes. Esto descartaba que se hubiera envenenado por error con un objeto en mal estado, pero no descartaba la pregunta de por qué se estaba utilizando. También fue preocupante el hecho de que nadie más en la casa parecía saber lo grave que era la condición de Jackson. Los miembros del personal habían visto signos de agotamiento, pero nadie sabía que estaba siendo sometido a anestesia quirúrgica noche tras noche. No había historial médico, ni registros, ni equipos de emergencia en la habitación. Todo se mantuvo en silencio, demasiado en silencio. A medida que salían a la luz más documentos, quedaba claro que no se trataba de un error aislado, era un patrón. Jackson había estado usando estos para ayudarle a dormir durante años. Médicos de diferentes partes del país le recetaban otras sustancias. Sin embargo, ninguno de ellos rindió cuentas. Mientras tanto, los rumores entre bastidores empezaron a hacerse más fuertes. Algunos fans en línea comenzaron a sugerir que Michael había temido por su vida. Éramos amigos. Él también sufrió una serie de adversidades en su vida. Llevaba una pesada carga en un video filmado antes de su fallecimiento. Dijo que la gente estaba tratando de hacerle daño. ¿Era un paranoico o nos estaba avisando? Aunque no hay pruebas oficiales que apoyen estas afirmaciones, estos vídeos y declaraciones aumentan la inquietud. Jackson llevaba años inmerso en batallas legales bajo presión pública y luchando contra problemas de salud, pero para alguien tan rodeado de personal de seguridad y profesionales, es extraño que todo saliera tan mal tan rápido, y la cosa no acaba ahí. Con el tiempo, han aparecido nuevos documentales adaptados a todo el incidente y que describen cómo es más oscuro de lo que se pensaba. Estos clips no se basan en investigaciones oficiales, pero plantean preguntas que no han recibido respuesta completa. Afirman que se silenció a testigos clave y que desaparecieron algunos documentos. Por supuesto, estas afirmaciones no están verificadas y siguen formando parte de la especulación en línea, pero siguen acaparando la atención. Tanto si se cree que Jackson fue víctima de un plan mayor o simplemente de una negligencia médica. Una cosa está clara, esto no fue solo el fallecimiento de una celebridad, fue un colapso de responsabilidad. Y para muchos, el misterio sigue sin resolverse. Y lo más sorprendente es que ni siquiera hemos arañado la superficie. La siguiente serie de datos podría sorprenderle aún más. Demasiados médicos, muy poca verdad. Si pensabas que el Dr. Conrad Murray era el único responsable, piénselo de nuevo. La vida de Michael Jackson en los años previos a su muerte estuvo llena de médicos, cada uno con un recetario, pero muy pocos con conciencia. Cuanto más se profundiza, más claro resulta, esto no fue solo el fracaso de un médico, fue un gratis para todos médico que nadie detuvo. Antes de que Conrad Murray entrara en escena, Jackson ya tenía una larga lista de médicos que le daban acceso a poderosos artículos. Los informes sugieren que Jackson había estado recibiendo tratamiento para el insomnio, el dolor y la ansiedad durante años. Aunque cada receta podía parecer inofensiva por separado, juntas dibujaban un panorama peligroso. No era solo una cuestión de dependencia, era una cuestión de acceso. Jackson tenía el dinero y la fama para conseguir casi cualquiera que quisiera, y siempre había médicos dispuestos a darle lo que pedía. Algunos lo hacían por miedo a perder un cliente de alto perfil.
Otros lo hicieron por dinero. En cualquier caso, se convirtieron en parte del problema. Esta pauta de prescripción excesiva no era un secreto. Era bien conocido en la industria de la música y entre las personas cercanas a Jackson. Pero nadie intervino. Algunos de estos médicos ya habían sido cuestionados por sus decisiones en el pasado. Aún así, las recetas seguían llegando. Lo más chocante es que ningún médico se tomó la molestia de entender lo que prescribían los demás. No había comunicación entre ellos. Jackson podía ver a un médico en Los Ángeles un día y a otro en Las Vegas al siguiente, y cada uno le entregaba cosas nuevas. Nadie manejaba el cuadro completo. Y luego estaban los apodos utilizados para proteger su intimidad. Jackson solía utilizar nombres falsos cuando recogía las recetas. Nombres como Omar Arnold o Josephine Baker. Las farmacias los aceptaban y los médicos lo permitían. Esto dificultaba aún más el seguimiento de lo que tomaba. Aunque esta práctica no es ilegal en sí misma, desdibuja la línea de la responsabilidad médica. Cuando el Dr. Murray entró en la historia, no estaba entrando en la vida de un paciente sano. Estaba entrando en medio de una tormenta, un hombre que ya dependía de muchas cosas y luchaba contra el dolor. Y en lugar de solucionar el problema, Murray lo agravó. Y aún así, el sistema lo permitió. Ningún organismo regulador intervino. Ninguna junta médica señaló las repetidas prescripciones. Ni un solo médico perdió su licencia durante los años de prescripción excesiva. Solo el Dr. Murray se enfrentó a un castigo. E incluso eso fue por un solo acto. ¿Qué dice esto sobre el sistema médico? Sobre los privilegios de los famosos. Sobre el fracaso de aquellos que juraron no hacer daño. Ahora, pasemos a otra capa incómoda. Las personas que se beneficiaron del fallecimiento de Jackson. Esta parte no es un hecho confirmado, sino una especulación. Sin embargo, es una especulación que sigue apareciendo. Algunos creen que los poderosos de la industria de la música y el entretenimiento tenían razones para querer quitarse de en medio a Jackson. La teoría es que poseía valiosos catálogos musicales, incluidos los derechos sobre canciones de otros artistas de primera fila como los Beatles. Estos catálogos valían cientos de millones de dólares. Después de su muerte, el control de estos activos cambió. Ese cambio repentino, junto con la avalancha de ganancias, levantó ampollas. De nuevo, no hay pruebas oficiales, pero los fans y algunos investigadores siguen cuestionando el momento. ¿Por qué hubo tanta prisa por lanzar nueva música tras su fallecimiento? ¿Por qué determinadas empresas y particulares se beneficiaron económicamente casi de la noche a la mañana? Otra teoría sugiere que la gira de regreso de Jackson, dice Zed, se estaba utilizando como último recurso para arreglar sus finanzas. Estaba endeudado y necesitaba el dinero, pero algunos dicen que no quería hacerlo. Creen que estaba siendo presionado más allá de sus límites, posiblemente incluso amenazado. Algunas personas cercanas a Jackson han afirmado que temía por su seguridad y que llevaba semanas hablando de que estaba en peligro antes de fallecer. Luego está la historia de cómo iban los ensayos. Personas cercanas a la producción dijeron que Jackson a menudo parecía cansado, delgado y débil. Había noches en las que ni siquiera podía completar los ensayos, pero otros insistían en que estaba mejorando y que quería actuar. La verdad está probablemente en algún punto intermedio. AEG Live, la empresa responsable de la gira, mantuvo que Jackson controlaba sus decisiones sobre su salud. Dijeron que fue Jackson quien pidió al Dr. Murray, pero otras personas cercanas a Jackson, incluidos miembros de su familia, argumentaron que AEG le presionó y contrató a Murray sin su pleno consentimiento. La demanda presentada contra AEG llevó estas cuestiones a los tribunales, pero el jurado se decantó finalmente del lado de la empresa. Aún así, el debate continúa. Es difícil ignorar el papel del dinero en todo esto. Jackson era más que un artista. Era una marca multimillonaria. Y las marcas no se acaban solo porque la persona que hay detrás de ellas sufra. A veces se vuelven aún más valiosas después de que esa persona se haya ido. He aquí otra verdad incómoda. Tras el fallecimiento de Jackson, se compraron recuerdos, se crearon programas de homenaje, se hicieron documentales. Su patrimonio ganó cientos de millones en poco tiempo. ¿Fue solo el luto del mundo por una leyenda? ¿O fue el plan de alguien desde el principio? De nuevo, se trata de especulaciones, no de hechos, pero son especulaciones respaldadas por líneas temporales, datos financieros y el repentino aumento de los beneficios. Por eso tantos fans siguen convencidos de que algo se ocultaba. Para hacer las cosas más sospechosas, algunas personas que intentaron hablar tras el fallecimiento de Jackson afirman que fueron silenciadas. Algunos miembros del personal y personas con información privilegiada afirmaron que se les dijo que no hablaran con los medios de comunicación.
Algunos dijeron que sus declaraciones fueron ignoradas o tergiversadas. Un par incluso afirmaron que sus puestos de trabajo fueron amenazados. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por los tribunales, pero siguen circulando por Internet. Luego está la desaparición de las grabaciones de vigilancia. La casa de Jackson tenía cámaras de seguridad, pero algunas imágenes de la noche de su fallecimiento desaparecieron. Ningún informe oficial explica por qué. ¿Se borraron? ¿Nunca se grabaron? Nadie parece saberlo con seguridad. Es difícil no preguntarse si todo se hizo según las normas. ¿Por qué hay tantos cabos sueltos? Jackson podía estar rodeado de gente, médicos, abogados, asistentes, promotores, pero de algún modo seguía estando solo en los momentos más importantes. Lo que le pasó no fue solo una mala decisión, fue una cadena de fallos que empezó mucho antes de junio de 2009, y no acaba aquí porque hay más. Incluye extraños giros legales, testimonios contradictorios e incidentes financieros que podrían llevarnos más cerca de la verdad de lo que nadie esperaba. Lagunas legales y preguntas sin respuesta. Tras el fallecimiento de Michael Jackson, parecía que las batallas judiciales no habían hecho más que empezar. Todos querían respuestas, pero lo que obtuvieron en su lugar fueron más sombras, resultados confusos y verdades sin resolver. Solo un hombre, el doctor Conrad Murray. Incluso ese juicio dejó a la gente preguntándose, ¿se hizo justicia? Empecemos por la condena de Murray. Fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2011, pero aquí está la pregunta. Si la muerte de Jackson fue oficialmente un homicidio, ¿por qué no se acusó a nadie más? ¿Por qué los otros médicos, los que alimentaron la dependencia de Jackson durante años, nunca rindieron cuentas? No se trataba solo de la dosis final. Se trataba de un patrón de tratamiento que rompió todas las reglas en el libro. El tribunal se centró en Murray, pero algunas personas dicen que era solo un chivo expiatorio, uno conveniente. Una vez entre rejas, permitió que otros se alejaran tranquilamente, pero los fans y la familia no estaban convencidos. Demasiadas preguntas quedaron en el aire. Un detalle que levantó cejas fue el contrato de contratación. AEG afirmó que no empleó oficialmente al Dr. Murray. Jackson lo hizo, pero los documentos mostraron que la empresa había discutido cubrir el salario de Murray. Esa zona gris dio lugar a mucha confusión. Al final, el jurado consideró que no había pruebas suficientes de que AEG fuera responsable, pero las dudas no desaparecieron. Luego vino el rastro del dinero. Después de la muerte de Jackson, su patrimonio ganó cientos de millones de dólares. Los viejos álbumes se agotaron, se lanzaron nuevas recopilaciones, la mercancía voló de las estanterías. De repente, el hombre que había pasado apuros económicos se convirtió en una mina de oro, pero solo después de su muerte. El patrimonio de Jackson, gestionado por un grupo de ejecutivos, tomó el control de todo. Audionos fans e incluso miembros de la familia se preguntaron cómo se produjo ese traspaso tan rápidamente. ¿Estaba todo preparado antes de su fallecimiento o se organizó a posteriori de una forma que levantó sospechas? Una vez más, no ha aparecido ninguna prueba que demuestre la existencia de irregularidades, pero esto aumenta el misterio, sobre todo teniendo en cuenta que Jackson había hablado a menudo de estar rodeado de personas que no siempre velaban por sus intereses. También se produjeron extraños acontecimientos legales en los meses siguientes. Se modificaron algunos contratos relacionados con la gira. Se revisaron las pólizas de seguros. Algunos documentos estaban sellados, lo que los hacía inaccesibles al público. ¿Por qué se cerraron algunos archivos si todo era transparente? Otro detalle extraño fue el testamento. El último testamento de Jackson, fechado en 2002, nombraba a su madre, Katherine Jackson, tutora de sus hijos, y a John Brona y John Mann administradores de su herencia. Pero algunos miembros de la familia afirmaron que nunca antes habían visto esa versión. Incluso pusieron en duda que Jackson la hubiera firmado, aunque el tribunal la aceptó como válida. El argumento causó una profunda división en el seno de la familia Jackson. Luego estaban los archivos del FBI. Tras la muerte de Jackson, el FBI publicó cientos de páginas relacionadas con investigaciones anteriores sobre su vida. La mayoría de ellos estaban relacionados con acusaciones anteriores y no guardaban relación con su fallecimiento, pero el momento elegido era interesante. Algunos se preguntaron por qué se publicaron estos archivos en ese momento. ¿Se pretendía distraer al público o enturbiar la narración? También fue confusa la falta de imágenes de los últimos días de Jackson. Hubo ensayos para la gira y parte de ellos se mostraron en el documental de CZ, pero otros fragmentos, incluido lo ocurrido en las horas previas a su fallecimiento, nunca se hicieron públicos. Al parecer, desaparecieron las grabaciones de seguridad de su casa.
Nadie dio nunca una explicación clara. Personas cercanas a Jackson afirmaron que había incoherencias en la cronología presentada ante el tribunal. ¿A qué hora encontró Murray a Jackson inconsciente? ¿Cuándo hizo exactamente la llamada al 911? ¿Limpió la escena antes de que llegara la ayuda? Estas preguntas se hicieron, pero nunca se contestaron del todo. Los fans también señalaron que varias llamadas de emergencia realizadas desde la casa no estaban claras. Al operador le dijeron que Jackson no respiraba, pero no que había estado bajo la influencia de potentes anestésicos. ¿Habrían actuado los paramédicos de otra manera si lo hubieran sabido? ¿Se podría haber hecho más para salvarle? Mientras tanto, algunos profesionales médicos que revisaron la autopsia dijeron que el cuerpo de Jackson mostraba signos de uso prolongado. Su cuerpo estaba delgado, tenía problemas para dormir, dolor en las articulaciones y signos de estrés. Pero, una vez más, ¿por qué acusar solo a un hombre? Pero, una vez más, ¿por qué acusar solo a un hombre? ¿Por qué no investigar el sistema que permitió que esto sucediera? ¿Por qué no se exigieron responsabilidades a los que lo facilitaron, a los que se mantuvieron al margen y no hicieron nada? Algunos dicen que la respuesta es sencilla: el dinero. Demasiada gente tenía algo que perder. Un juicio que se centró solo en el doctor Murray fue limpio y controlado. Mantuvo la atención lejos de las fallas más profundas. Y no nos olvidemos de la prensa. En los días siguientes al fallecimiento de Jackson, la cobertura mediática explotó. Todas las cadenas querían la historia. Pero en lugar de investigar los detalles médicos o las lagunas legales, gran parte de la atención se centró en los escándalos pasados de Jackson, lo que creó una tormenta de distracción. La gente discutía sobre su vida personal mientras la causa real de su fallecimiento seguía sin estar clara. Con el tiempo, el interés público se desvaneció. El doctor Murray cumplió su condena y fue puesto en libertad. AEG siguió adelante. El patrimonio siguió obteniendo beneficios, pero para muchos, el malestar nunca se fue. Jackson siempre había vivido bajo la presión de los fans, de la prensa, de los socios comerciales. Al final, esa presión no desapareció. Le siguió hasta el último momento. Incluso ahora, algunos expertos legales sostienen que la historia completa nunca llegó a la sala del tribunal. Creen que se perdieron oportunidades y se ignoraron pruebas. Se interrumpieron testimonios y no se permitieron preguntas. Otros creen que aunque se hubieran presentado todos los hechos, el resultado no habría cambiado. El sistema, dicen, nunca se diseñó para castigar a todos, solo a alguien. Y mientras los fans de todo el mundo siguen escuchando su música y celebrando homenajes a la luz de las velas, una pregunta sigue resonando en sus corazones: ¿quién falló a Michael Jackson? ¿Y por qué nadie lo impidió antes de que fuera demasiado tarde? ¿Quién le falló a Michael Jackson? ¿Y por qué nadie lo impidió antes de que fuera demasiado tarde? Ahora que las cuestiones legales han terminado, es hora de analizar el lado más oscuro, en el que se habla de juego sucio, pruebas que faltan y una gran traición. Susurros de traición y las últimas pistas. Después de ver todas las cosas extrañas que ocurrieron en torno al fallecimiento de Michael Jackson, el silencio, las historias confusas, los vídeos desaparecidos y las preguntas sin respuesta, es difícil ignorar lo que la gente susurra. Algunos de estos susurros provienen de su personal, su familia y sus fans. Todos parecen apuntar en la misma dirección. Algunos creen que Michael no acaba de pasar. Creen que fue traicionado. Empecemos con lo que Michael dijo antes de morir. La gente cercana a él dijo que parecía asustado. Le dijo a amigos y familiares que alguien estaba tratando de hacerle daño. En un mensaje de voz, dijo: «Quieren deshacerse de mí. Me persiguen». No dijo a quién se refería, pero después de su muerte, esas palabras empezaron a sonar muy serias. Algunos creen que se refería a gente de la industria musical, gente poderosa que controlaba su dinero y sus derechos musicales. Unos meses antes de su muerte, estaba tratando de recuperar más control sobre su trabajo y su dinero. Algunos creen que eso lo convirtió en un objetivo. Esta idea no se ha demostrado, pero muchos de sus allegados creían que no solo estaba asustado, pensaban que estaba avisando a todo el mundo. También hubo algunos cambios extraños con su seguridad. Algunos de sus guardaespaldas dijeron que les dijeron que no bloquearan la entrada de ciertas personas a la casa, incluyendo al Dr. Murray. Otros dijeron que su equipo de seguridad era más pequeño en las últimas semanas de su vida. ¿Por qué alguien tan famoso y tan valioso iba a tener menos protección justo antes de su gran regreso? Luego está lo que dijeron los trabajadores de la casa. Una persona contó que el personal tuvo que firmar nuevos contratos de silencio pocas semanas antes del fallecimiento de Michael. No era extraño que una celebridad quisiera privacidad,
Pero el momento hizo que algunas personas se sintieran incómodas, y entonces algunas cosas desaparecieron después de su muerte. Su hermana Latoya dijo que joyas, notas personales e incluso discos duros desaparecieron de la casa, nunca fueron encontrados. Alguien se los llevó o estaban escondidos por alguna razón. También está el misterio de las grabaciones privadas de Michael. Tenía muchas canciones y videos que nunca fueron publicados. Los fans pensaban que saldrían a la luz tras su fallecimiento, pero la mayoría nunca lo hicieron. ¿Qué les pasó? ¿Quién tenía el control? Sus hijos, especialmente Paris, también han hablado. Paris dijo una vez que su padre le advirtió sobre la gente mala a su alrededor. Ella cree que le hicieron daño, aunque no ha dicho a quién culpa. Sus palabras hicieron creer a muchos fans que algo más gordo estaba pasando. Dr. Conrad Murray, el médico al que se culpó ante el tribunal, también ha hablado desde que salió de la cárcel. Dice que otros le dejaron cargar con la culpa y que le presionaron para que Jackson siguiera actuando. Algunos creen que intenta salvar su nombre, otros piensan que podría estar diciendo la verdad. ¿Y qué pasa con el seguro de su gira? Los informes dicen que había grandes pólizas de seguro en caso de que algo saliera mal. Tras su fallecimiento, los implicados tuvieron que decidir si la causa era natural o culpa de alguien. Esa decisión afectó a la cantidad de dinero que se pagó. Hay quien piensa que por eso se simplificó la historia de su fallecimiento. También hay dudas sobre quién estaba en la casa esa noche. Algunos informes dicen que Murray estaba solo con Jackson. Otros dicen que el personal de la casa estaba cerca. Un rumor incluso dice que alguien más entró en la habitación de Jackson antes de que llegara la ayuda. Estas historias no coinciden, lo que hace las cosas aún más confusas. Los historiales médicos de Michael tampoco tenían sentido. Algunos decían que estaba enfermo, muy delgado y no podía dormir. Otros decían que era lo suficientemente fuerte como para actuar. El documental de César le dio un aspecto saludable, pero los miembros del equipo dijeron más tarde que tenía días difíciles en los que parecía cansado y confuso. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿quién mandaba realmente al final de su vida? ¿Tomaba Michael sus propias decisiones? ¿O eran otros los que controlaban lo que hacía, a dónde iba y lo que tomaba? Una vez dijo en una entrevista: a veces me siento prisionero. ¿Se refería a la fama o era algo más serio? Una de las partes más tristes es que mucha gente que se preocupaba de verdad por Michael fue apartada. Amigos, músicos, incluso algunos miembros de la familia dijeron que no podían llegar a él en esas últimas semanas. Michael, que siempre fue reservado, se había vuelto aún más distante. Hoy, fans de todo el mundo siguen encendiendo velas y escuchando su música, pero también se preguntan: ¿cómo pudo alguien tan querido y tan vigilado fallecer de una forma tan extraña? Quizá la verdad es que no fue una sola persona la que le falló, fueron muchas personas, todo un sistema al que le importaba más el dinero que la salud, un sistema que le presionó demasiado, un sistema que lo veía como un negocio, no como un ser humano. Ahora, muchos años después, nuevos fans descubren su música, pero detrás de las canciones y los bailes hay una advertencia sobre la fama, la presión y la gente que sonríe delante de ti mientras planea otra cosa a tus espaldas. Porque cuando se juntan todas las piezas, su miedo, los archivos desaparecidos, las extrañas elecciones y el silencio, el fallecimiento de Michael Jackson no solo se siente triste, sino como una advertencia. Las piezas están ahora sobre la mesa, los secretos fueron enterrados, la gente guardó silencio y el sistema falló a alguien con tanto amor que dar. Tal vez el misterio esté resuelto. Pero la verdad, es doloroso y cambia todo lo que creíamos saber sobre el rey del pop. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de Michael Jackson? No dudes en dejar tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Music.